importante es aprender a clasificar las heridas. Ya vimos si es una herida por abrasión, si son heridas punzantes, si son heridas cortantes, pero creo que lo más importante es poder identificar qué tipo de heridas tenemos. Tenemos las heridas limpias, contaminadas y las heridas sucias o infectadas. Las heridas limpias son aquellas que se realizaron en un trazo, que no tienen nada de detritus, que no tienen infecciones, que no son heridas ocasionadas por la mordedura de algún animal, ¿okay? Y se han dado en un medio controlado. Por ejemplo, las heridas quirúrgicas o incluso las heridas que se realizan en la cocina son heridas mucho más limpias. Luego tenemos las heridas limpias contaminadas, que se dan en un medio controlado y con material estéril, por ejemplo, en quirófano, pero que en el transcurso de la cirugía se realiza una apertura del tracto respiratorio o algo que puede haber contaminado. Por ejemplo, también son las heridas que se realizan en zonas de mucosas que pueden estar contaminadas en bocas genitales, que son heridas controladas, son dentro de todo, son limpias, pero que tienen un alto potencial infeccioso. Luego las heridas contaminadas, en donde no se realizan en un medio controlado ni con un material estéril, que la mayoría de las heridas que llegan los pacientes a urgencias van a ser de este tipo. Entonces, ustedes van a tener que limpiarla, hacerle asepsia y antisepsia para poder suturarlas. Y por último, las heridas sucias o heridas infectadas, que son heridas que ya tienen inflamación aguda, exudado purulento, heridas que tienen más de 6 horas. Aquí le ponen 4 horas en las heridas traumáticas, pero les damos chance hasta 6 horas. Entonces, heridas quirúrgicas expuestas a colecciones o heridas con tejidos desvitalizados. Entonces, estas heridas lastimosamente ya no se pueden suturar. Son heridas que a lo mejor ya se habían suturado y se abrieron, ya no se pueden volver a suturar. Son heridas que son por mordedura de animales, no se pueden suturar. Así le haya desgarrado toda la pierna, no es posible porque el potencial infeccioso es muy alto. ¿Qué pasa si se afronta esa herida? El problema es que nos va a hacer abscesos y posteriormente hay que volver a abrir, y el problema de los abscesos es que nos puede hacer sepsis de tejidos y eso lo compromete mucho a nivel de tejido y a nivel de la vida del paciente. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las heridas limpias, tenemos un riesgo de infección de menos del 2%, o sea, les va bien, ¿no? Las heridas limpias contaminadas menos del 10%, las heridas contaminadas, que son las que ustedes van a afrontar en urgencias, que van a ser hasta un 20%, y las heridas sucias o infectadas van a ser hasta el 40% de que se puedan infectar. Entonces, estas heridas ya no se suturan, se pueden afrontar, porque imaginemos que es una herida bastante grande, ¿no? Por ejemplo, les decía, la mordedura de perro y que les desgarró todo el músculo, ¿saben? Entonces, ¿qué hago? No puedo dejar el tejido tan expuesto, tan abierto. Bueno, lo que se puede hacer es, se hace asepsia, antisepsia y se afronta, pero no vamos a suturar como lo haríamos, así completamente cerradito, sino que se van a poner 2 puntos o 3 puntos de tensión únicamente para que el tejido se mantenga lo más afrontado posible, pero que permita que en esas distancias que van a ser grandes, en caso de que llegue a tener secreciones, pueda salir por aquí, ¿sale? Que nos podamos dar cuenta que esa herida ya se infectó. ¿Este tipo de heridas sería recomendable con el perro? En este tipo de heridas, me pregunto si. La pregunta es si en este tipo de heridas es conveniente poner un perro. Sí, podría ser, ¿sale? Generalmente este tipo de heridas van a cerrar por segunda y tercera infección. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues van a cerrar solitas, ¿vale? Entonces, es mayor el riesgo de cerrarlas o suturarlas a de dejarlas así, nada más con un poco de tensión, que se infecten, ¿vale? Entonces, es mejor dejarlas así. Por lo general, en las heridas quirúrgicas o las heridas limpias no hay infección. Las heridas contaminadas, que son más traumáticas por alguna lesión de abrasiones, cuando tienen más de 4 horas tienden a infectarse, ¿sale? Y las heridas sucias pues suelen ser también traumáticas o son heridas que ya se tenían, que terminaron abriéndose o desinfectándose, esas ya no se pueden suturar. Ahora, uno de los puntos más importantes que todo el mundo le va a decir es la cicatriz, ¿ok? Tiene que ver mucho en la zona
zona en la que se realiza. Para poder suturar la herida tenemos que saber qué tipo de sutura vamos a utilizar. Recuerden que en piel, de preferencia, tiene que ser un material que sea no absorbible. Y recuerden que tenemos muchos números con respecto a las suturas. Entonces, si se trata de cara o alguna zona expuesta, lo sugerido es que sea un nylon y que sea de un número muy pequeñito para que puedan afrontar. Ahora, si el paciente tiene una herida muy profunda, lo más probable es que necesiten afrontar primero con puntos que sean absorbibles y posteriormente ya la piel nada más la sujeta con los puntos que son no absorbibles y que sea algún tipo de sujete o que sea una sutura que sea invisible, ¿sale? Para evitar tener tantas cicatrices. Ahora, tenemos que tener en cuenta y estar vigilando una vez que se realizó la zona de la sutura, que no haya hematomas y que no se empiece a poner eritematosa la zona. Si la zona se empieza a poner eritematosa, normalmente lo que hacemos es iniciamos con un antibiótico. Pero si posteriormente esto no mejora la situación, hay que desinfectar la herida y hay que limpiar y ya se tiene que quedar como una herida de segunda intención. En el caso, por ejemplo, de las heridas que son más profundas por caídas, por golpes o por cortes que son ocasionados por objetos punzocortantes, que el corte exterior es pequeño, pero es muy profundo o en la parte interna está más extenso, lo que tenemos que hacer es identificar si no hay nada que esté generando un objeto extraño y en caso de que esté más profundo, pues no, vamos a tener que suturar ahí. A veces tenemos que abrir un poquito más, no vamos a generar que la herida sea más grande, pero sí lo suficiente como para que podamos realizar la sutura de esos plexos más internos, ¿sale? Para poder afrontar las externas. Muy importante, las heridas que se encuentran cerca de las cavidades hay que valorar si no tenemos perforación de cavidad. Por ejemplo, objeto punzocortante en región abdominal, hay que ver si esta herida no llegó hasta la cavidad peritoneal. Porque si es así, ya el tratamiento es completamente distinto. O si la herida estuvo, por ejemplo, en el tórax y si no nos está generando neumotórax. Ha pasado, por ejemplo, que apuñalan llegan los pacientes apuñalados y pues las personas están gorditas y se pueden cerrar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No fue directo, así que se fue solamente sobre el tejido subcutáneo y no alcanzó a penetrar. ¿Qué hacemos ahí? Solamente se sutura, pero hay que corroborar que efectivamente no tenemos un trauma penetrante de la zona. Porque si es un trauma penetrante, se va para la parotomía instaladora. ¿Sabes? No les estoy pasando todo porque aquí les hablaba de neumotórax y todo eso y lo vamos a ver más adelante y se lo voy a dar específicamente como neumotórax, ¿vale? Para que no se me confundan. Entonces, los factores para considerar, tenemos que evitar la tensión muscular, la tensión tisular, no realizar cierres primarios en donde te haya mucha zona de tensión. Lo preferible es a lo mejor hacer una sutura por planos, ¿vale? Afrontar planos más profundos y posteriormente los planos superficiales. Y elegir el tipo de grosor de material, porque a veces se pasan, está aquí en la frente y le piden un 0. El 0. Acuérdense que en el caso de las suturas, mientras más pequeño sea el número, más grande es el calibre. Entonces, pues le pedimos un 3 ceros, un 4 ceros. Digo, si no hay mucha fuerza de tensión por parte de la piel, podemos hacerlo. Si hay tejido que se perdió, tenemos que afrontarlo y eso nos está generando la apertura de esa herida, entonces ni modo, nos va a tener que tocar una sutura más grande y pues más cicatrices. Al fin y al cabo, sí es importante la estética, es muy importante, pero también en este caso es importante el ayudar a que el paciente recupere su función. ¿Sale? Dentro de los tratamientos complementarios, chicos, muy importante, pregunta de examen de TAR, heridas
tienen que estar en tratamiento profiláctico de tétanos. Eso también lo mencionamos en el caso de los quemados, ¿sale? Si el paciente sobre todo tiene una herida que pudo haber sido provocada por algún objeto que haya estado contaminado, entonces tiene que tener tétanos, ¿ok? Hay que administrarlo. En el caso de las mordeduras animales, ya les había dicho, la profilaxis generalmente es antibiótica, ¿sale? Ya les había comentado, ¿no? Entonces, vamos a administrar un beta-lactámico en el caso de las mordeduras por personas, que son más frecuentes de lo que pensarían. Y en el caso, por ejemplo, de los animales, podemos administrar un beta-lactámico también y una cefalosporina de tercera generación, ¿ok? Bueno, ¿tienen dudas? Realmente heridas es como un temita así, ¿no? Lo importante es que ustedes conozcan, y les repito, el tipo de heridas, cómo se han generado para que ustedes investiguen, para que vean, si tienen una herida muy pequeñita, vean y descarten que este paciente no tenga una herida demasiado profunda, que sea por un punto punzante, ¿okay? Eso es muy, muy importante, ¿okay? O si tienen heridas, identificar cuánto es el tiempo, si las heridas están sucias o están contaminadas, para evitar que el paciente vaya a terminar con más infecciones o más convalescencia. ¿Dudas hasta acá? ¿Seguros? ¿De algún tema, dudas? Sí, tengo una duda. Bien. ¿Animales se usa la cefalosporina más, el beta-lactámico o cualquiera de los dos? En el caso, por ejemplo, de animales, nos vamos primero por la cefalosporina de tercera generación. Y en el caso de los humanos, nos vamos por un beta-lactámico. Gracias. En el caso, por ejemplo, de las amputaciones, las que van a ver ustedes no van a ser las amputaciones controladas. Las que van a ver ustedes son las amputaciones traumáticas, ¿ok? Aquí es muy importante identificar el tipo de lesión que tiene el paciente. ¿Por qué? Porque a veces no vamos a saber, es diferente una amputación que haya realizado por una compresión o que haya generado por una fuerza de compresión en donde tengamos aplastamiento de huesos, fractura de huesos, o que haya sido un corte limpio. Es muy frecuente que en las maquinarias tengan cortes limpios, pero también, por ejemplo, que tengan aplastamiento, y esto va a generar mayor deterioro del tejido, lo cual pone mucho en riesgo que pueda ser injertado ese tejido. Entonces tenemos que investigarlo. Ahora, tenemos que apoyarnos, por ejemplo, de una rayos X de la zona afectada para valorar cómo se encuentra el hueso, qué tan afectado está y si es posible, porque si tenemos una zona que está amputada y tiene fracturas con minuta, difícilmente van a poder remodelarlo. Lo más probable es que ahí lo que tengan que hacer es nada más remodelar el muñón y no puedan realizar el injerto. Ya saben, estamos en urgencias, hay que verificar. Si nada más una amputación como discal, lo más probable es que el paciente se encuentre bien, pero en muchos casos me ha tocado ver pacientes que tuvieron traumatismos craneoencefálicos o trauma de tórax. Me tocó una vez un paciente que iba en el carro, iba como piloto en un colectivo, quedó aplastado y todo el metal se metió y generó compresión en las extremidades. Entonces, al momento en el que tratan de sacarlo, estaba tan comprometido el tejido que parte de la pierna se quedó en el tejido y se quedó con la amputación. Pero no es una amputación corta, sino que hubo arrancamiento del tejido. Entonces, en este caso, por ejemplo, el tejido queda desvitalizado, tenemos lesión a nivel vascular y esto genera mayor compromiso porque además es una herida que está contaminada. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué se hace? Vamos a valorar hasta qué punto podemos rescatar o hasta qué punto se tiene que hacer la remodelación. Definitivamente, la parte de la extremidad que quedó arrancada no iba a ser posible injertarla porque estaba demasiado dañado el tejido, tanto el hueso como el músculo y el tejido peritoneal. Entonces, desafortunadamente, desafortunadamente el paciente falleció. Tenía amputación de extremidad y de brazo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el caso de que tengamos un paciente con una amputación?
Primero hay que aplicar presión directa sobre la lesión. Esto lo vamos a hacer con gases estériles, apósitos. Recuerden que todo tenemos que usarlo de manera estéril. Elevar la zona de la lesión si el paciente está consangrado. Si ustedes elevan la extremidad, genera que la presión sea mayor. Por lo tanto, no va a haber tanto sangrado, disminuimos el sangrado. Entonces, en lo que logran hacer hemostasia, elevar las extremidades nos ayuda, ¿sale? Utilizar los puntos de presión. En el caso de una amputación completa, pues tendremos que valorar cambiar los puntos de presión cada 20-30 minutos. Aplicar un torniquete. Lo que había mencionado es que los torniquetes ya casi no se usan, pero tenemos la posibilidad de usar torniquetes cuando tenemos amputaciones bastante cruentas. Por ejemplo, que tenemos la amputación de una extremidad, como en este caso el paciente va a estar sangrando. El problema es que si no generamos, si no comprimimos, lo que va a pasar es que este paciente va a terminar con un choque hipovolémico y va a fallecer. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a tener que poner un torniquete, porque aquí hay compromiso de venas, de arterias, de todo, y aunque yo le genere una compresión, no va a dejar de sangrar. ¿Qué hacemos? Podemos poner un torniquete. Miren, en esta imagen, por ejemplo, tiene aquí una especie de apósito que ayuda para evitar que vaya a generar laceración del tejido. Ponen como una especie de cuerda o alguna tela de suéter, de pantalón, lo que sea, y ponen un palito en medio. Entonces, agarran los dos extremos y lo que van a hacer, hagan de cuenta que este es el palito, lo ponen aquí y luego lo que van a hacer es frotarlo, de tal manera que lo que es la tela va a empezar a comprimir. Entonces, en el momento en que vean ustedes que deja de sangrar, ahí paran. Ahora, ¿qué pasa si están viendo que el tejido está quedando desvitalizado? Bueno, lo que puedo hacer es disminuir la compresión un poco, ¿vale? De tal manera que haya flujo sanguíneo otra vez, y si yo veo que empieza otra vez a presentar hemorragia, comprimo fácil, o sea, nada más lo suelto un ratito sin soltarlo completamente y lo vuelvo a soltar. Esa es una manera de realizar un torniquete de manera más segura, porque solo lo estoy haciendo por tiempos. ¿Cuál es el problema de los torniquetes? Que antes las personas, sí, ponme un torniquete, con el cinturón, ¿no? Y lo amarraban y lo dejaban súper fuerte, y de ahí lo trasladaban, pero el problema es que el tejido ya no tenía circulación, porque lo dejaban así completamente, hasta que llegaran al hospital, y a veces eran muchas horas y pues obviamente el tejido ya no tenía perfusión y tenía lesión celular, por lo tanto ya no era factible salvar esa extremidad. Pero si lo tenemos así de manera controlada no hay problema. Otra de las formas es ponerle el mantito del esfingomanómetro, con el que tomamos la presión. Y lo que vamos a hacer es vamos a ponerle 10 milímetros de mercurio por arriba de la presión arterial. Entonces, cuando nosotros lo ponemos así, lo que va a pasar es que deja de sangrar. Y a medida, por ejemplo, que veamos que empieza a tener disminución del llenado capilar, lo que podemos hacer es disminuir o desinflar. No quitamos el manguito, desinflamos nada más, y una vez, por ejemplo, que ya veamos que otra vez se está recuperando la perfusión, ¿ok? Volvemos a desinflar. Entonces, también es una manera controlada de estar teniendo la hemorragia, ¿sale? En lo que se ve lo del manejo de la amputación. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de las amputaciones separadas, es importante realizar un empaquetamiento. Empaquetamiento no solamente del muñón, que empaquetar es colocarle gasas o apósitos que estén húmedos, de preferencia con solución salina, y cubrirlo. Esto es para evitar que vaya a haber una infección, pero las gasas tienen que estar húmedas para evitar que el tejido se desvitalice. ¿Okay? ¿Y qué vamos a hacer con el otro? Pues también vamos a ponerle gasas húmedas, por ejemplo, si es una mano, si es un dedo, en la zona donde está amputada, y lo tenemos que colocar de preferencia en hielo, no directamente. ¿Okay? Por ejemplo, la mano la pongo en una bolsita y esa bolsita la meto en otra bolsita con hielo. ¿Qué pasa si yo meto directamente con hielo? Se va a contaminar, y la otra cuestión es que puede quemar. Puede haber quemaduras por hielo. Entonces, lo ideal no es así, sino nada más ayudar a que disminuya la temperatura. Si ustedes recuerdan, en algún momento les dije que la disminución de la temperatura genera que haya una disminución del metabolismo. Por lo tanto, el poco flujo que tiene esa manita, o lo que
el que absorbe de oxígeno y glucosa, lo va a mantener para que pueda ser injertado. ¿Okay? Aquí en Chiapas no hacen injertos, porque no tienen el microtomo, porque no tienen no sé qué, generalmente no hacen los injertos. Pero si están ustedes en otro lado, sí los hacen. En Veracruz sí los hacen.